Vamos a conocer cómo la transformación digital en materia de HCE nos va a ayudar a optimizar nuestra gestión. Por aquí voy proyectando el acceso a nuestra herramienta. Es una plataforma SaaS en la nube. Es una plataforma colaborativa donde cada integrante del equipo va a poder acceder en base a las funciones, responsabilidades y de tal manera que puede ya sea planificar, ejecutar, consultar información. Entonces va a depender mucho de las responsabilidades que tengamos, pero todos van a poder tener acceso al sistema. Estoy ingresando a un entorno demo. Vamos a utilizar algunos accesos demo para conocer cómo vamos a interactuar con la plataforma. Al momento de ingresar, podemos acceder directamente a un apartado de favoritos, donde cada colaborador previamente puede haber indicado cuáles son los módulos de interés, pero en la práctica él va a poder acceder a varias aplicaciones o varios módulos o varios procesos que se han automatizado, que es el concepto que nosotros utilizamos con la solución. Y ahora vamos a ver con los ejemplos de qué manera logramos esa automatización. Porque las organizaciones siempre van en un camino donde pasan desde una digitalización, luego pasamos a poder automatizar estos procesos en la búsqueda de ser más eficientes, ¿no? Por aquí también vemos un apartado de mapa de navegación. La idea es que la plataforma sea intuitiva, práctica, pensando no nosotros los administradores, sino en las personas que no es su día a día el sistema de gestión, que encuentren de manera rápida dónde poder reportar un incidente, un acto y condición subestándar, como mencionaba Margot, un permiso de trabajo, la solicitud de un EPP. Entonces, la idea es que sea práctico para ellos y que nos ayuden con el ingreso de información, sus evidencias, y nosotros luego poder hacer la gestión y análisis correspondiente. Te vamos a revisar algunas de las herramientas para comprender cómo la plataforma nos va a ayudar con la automatización de nuestros procesos HC. Desde cualquiera de las opciones que vemos por aquí, vamos a poder acceder a las diversas aplicaciones. Hoy vamos a utilizar alguna de ellas. Vamos, por ejemplo, a ingresar al módulo de incidentes, actos y condiciones y ver de qué manera nos sería de utilidad. Al momento de acceder, tenemos una vista resumen donde ustedes van a poder definir, porque la herramienta tiene una riqueza funcional bastante amplia. La idea es que en el proceso de implementación podemos adaptar los formatos, el procedimiento, y de igual manera, la vista principal que nos permite definir cuáles serán las columnas que se van a visualizar a modo resumen, ¿no? Por aquí tenemos una codificación, la fecha del suceso, la tipología del accidente o incidente, en qué fase se encuentra, en qué jornada sucedió, el nivel de gravedad, en qué sede, área, entre otros campos de información. Vamos a ingresar a uno de los registros y también vamos a conocer cómo podemos generarlos. Entonces, para generar un registro, aquí estamos, por ejemplo, en el módulo de actos y condiciones, le daremos clic en el botón de nuevo, de tal manera que nos va a llevar a poder reportarlo, ¿no? Tanto desde la versión web, como vemos aquí, como de la versión mobile, y tenemos varias opciones que nos permitirán hacer ese registro inicial. Lo interesante es que vamos a poder estandarizar cuáles son esos campos de información, tenerlos categorizados, establecer qué campos serán opcionales, qué campos serán obligatorios. Todo esto es parte del proceso de implementación y por ello les comentaba que hay una adecuación previamente, ¿no? Si en el camino ustedes quieren hacer modificaciones, alguna adaptación, lo van a poder hacer con total autonomía. Eso es parte del propósito que buscamos con la herramienta, que para los módulos que sean implementados, siempre los sistemas de gestión van cambiando, van optimizándose. Entonces la idea es que la plataforma les permita a ustedes directamente como administradores hacer estos cambios, ¿no? Entonces, inicialmente hago el reporte y así como este caso, podemos hacerlo desde la versión mobile. Para ello vamos a ingresar a la versión móvil. Esta aplicación está en Store como App Store, dependiendo del sistema operativo de nuestro celular. Accedemos con el usuario que se nos y con ello nos permitirá visualizar nuestras tareas pendientes. Podremos acceder tentativamente al gestor documental y luego los formularios, ¿no? Que en este caso vemos solicitud de PP, solicitud de repente de una charla de 5 minutos, un formato, y el caso también de los actos y condiciones subestándar. Ingresaremos, nos preguntará en qué zona sucedió,
Entonces los campos que van a ir apareciendo van de la mano con los campos de la versión web, ¿no? De tal manera que el usuario puede reportar la información que le compete y estos luego nos permitirán sacar estadísticas, indicadores automáticos, cuadros de mando BI. Por aquí podemos tomar las fotos de evidencia. Una vez hayamos completado los campos obligatorios, también manejamos el concepto de firma digital u electrónica. Son opciones finalmente que pueden ser parte del alcance del proyecto. Le haremos clic en enviar y esto generará el aviso al siguiente responsable. También tenemos dos opciones adicionales. Vamos a duplicar la vista por acá para ir al apartado del módulo administrador. Entonces lo que vemos aquí es que existe una versión web, así como una versión móvil que nos permite reportar. Pero también tenemos una versión que hace que los usuarios externos, inclusive usuarios internos, pero que de repente por algún motivo no han descargado la aplicación móvil, en este caso yo puedo ir a cada uno de los módulos, los que ustedes deseen, buzón de sugerencias, permiso de trabajo, actos, incidentes. En el apartado de configuración, activando esta opción nos genera una URL y un código QR. Entonces, si colocamos este código QR en puntos claves de la operación, cualquier persona que escanee va a poder reportar el incidente en este caso, ¿no? Puede haber un QR para actos y condiciones, por ejemplo. Entonces los usuarios van a poder reportar sin necesidad de estar logueados a la plataforma. Ya pensando en los terceros, van a poder realizar estos reportes. Y así como el caso de ellos, tenemos la opción de poder involucrar a los terceros, a los contratistas, ¿no? De tal manera, vamos a ingresar con un acceso, a ver, vamos a ingresar con un acceso a empresa contratista y tiene una vista muy particular. Hacia el lado izquierdo observarán que se han habilitado el relacionamiento a algunos módulos de la plataforma. Esto quiere decir que así como ellos podrían reportar un incidente, yo también puedo haberles reportado, ellos pueden tomar conocimiento porque recibirán notificaciones el líder del contratista y él sabrá en qué incidentes estuvo involucrado, ¿no? Lo interesante es que también se le puede colocar tareas. Entonces no solamente toma conocimiento, sino que yo le coloco una acción correctiva para que él pueda desde esta plataforma o portal para contratistas colocar los sustentos correspondientes. Entonces él va a recibir toda la información, qué es lo que sucedió, qué pasó, cuál fue el análisis y posteriormente, si se le asigna una tarea, va a poder completarla desde aquí. Entonces ya nos olvidaríamos de los correos electrónicos para enviar sustentos, evidencias, sino todo estaría trazable y organizado a través de esta dinámica. Entonces ya vimos cuando menos 5 opciones que nos permitirían el ingreso de información. Y luego la interacción con acciones correctivas, como les contaba, ¿no? Volviendo al caso, una vez habiendo reportado, por ejemplo, un incidente o accidente, toda la información relacionada al mismo, puede ser inclusive, y aquí vamos a ir un poco a la parte lógica, el cómo va a funcionar cada uno de los procesos que vamos a automatizar. Esta es la resultante de la configuración. Entonces aquí, en base al procedimiento que ustedes tengan, definiremos cuál es ese paso a paso. Puede darse el caso que en algunas empresas nos indiquen que el registro del incidente no lo realiza necesariamente una persona del equipo de seguridad, sino puede haber una etapa previa, donde cualquier colaborador puede hacer un registro preliminar tomando la foto de evidencia, un comentario, en qué área, que la plataforma automáticamente capture con el celular la fecha y hora y que esto sea el inicio, el primer registro. Y luego en automático generará la alerta al responsable asignado. Menciono responsable asignado porque aquí es donde ya hablamos de la automatización. Si yo, por ejemplo, soy una empresa que tiene operaciones en 5 puntos del país y tengo un responsable, un supervisor de seguridad en cada una de las sedes, si sucede el incidente en la sede 1, le comunicará al supervisor 1. Si sucede en la sede 5, habrá un supervisor asignado a esa sede que le corresponderá hacer el registro total del reporte del incidente o accidente y luego derivar la siguiente etapa, análisis y planes de acción correspondientes, ¿no? Entonces, en cada una de las etapas vamos a poder preconfigurar en base a esas variables como área, zona, sede, cargo responsable, quién es la persona que debe ejecutar la actividad. De tal manera que la plataforma irá generando notificaciones por correo electrónico, indicándole al usuario de dónde proviene la tarea, hasta cuándo puede realizarla
y con el botón que vemos aquí lo llevará directamente a la tarea que se le ha encomendado, ¿no? Entonces, de esa manera el sistema nos va a ayudar. ¿Qué más nos brinda? El poder establecer los plazos. Yo de repente para completar el análisis de causas tengo 4 días y quiero que la plataforma haga seguimientos interdiarios. Entonces, de esa manera, el sistema nos irá enviando notificaciones, pero también cuando pasan los 4 días y no he completado la actividad, podemos dejar activado un check que nos permitirá hacer el escalamiento de notificaciones. Entonces, ya no va solamente con copia al responsable, sino a su jefe inmediato, por ejemplo, ¿no? Mientras vamos gestionando, podemos dejar configurado un reporte preliminar, un reporte al avance, un reporte al cierre del incidente, un reporte global de todos los incidentes y en qué estatus se encuentran. Entonces, a partir de los datos que vayamos gestionando, ya podemos obtener esta reportería para el análisis y comunicación correspondiente, ¿no? Y dentro de la plataforma vamos a ver dos ventanas para cada uno de los registros. Hacia el lado izquierdo, en color verde, todas las etapas que se han ido transitando, desde el registro, las evidencias, la fase de análisis de causas. Por ejemplo, aquí, si yo selecciono la opción de análisis de causas, aquí hemos aplicado la inteligencia artificial. Nosotros, por ejemplo, estamos certificados en la ISO 42001 justamente para que poder implementar estas innovaciones, pero bajo un entorno seguro, que la información sensible que se va a analizar para cualquier proceso, no solamente para el caso de incidentes, esté en un entorno controlado del manejo de la información y es por ello que todas las certificaciones que tenemos, caso de la 27001, otras certificaciones de la familia 27000, así como la 22301, cumplen ese propósito. Entonces aquí le damos clic a la opción de análisis con IA para que en base a la metodología que ustedes nos indiquen, haga la evaluación correspondiente, en este caso aplica la metodología ICANN, luego los 5 porqués y luego nos hace una propuesta de acciones correctivas, ¿no? Este no es el análisis final, es una ayuda básicamente para que el usuario y luego en una siguiente vista tipo plantilla pueda establecer cuál es su análisis correspondiente y en la fase siguiente o en la misma etapa poder definir cuáles son las acciones que va a implementar al corto o mediano plazo. Entonces la idea de la plataforma es que nos ayude con toda la trazabilidad, con toda la gestión y que vaya comunicando a cada uno de los colaboradores y luego nosotros como gestores nos permita analizar de repente qué tipología fue más recurrente, en qué área, qué colaborador de repente fue más reincidente con un incidente, pero siempre tener el control sobre toda la información. Y de esta manera los usuarios podrán interactuar. Si vamos al apartado de actos y condiciones, bastante similar. Hago el reporte del acto y condición con toda la información requerida, con las evidencias. La gran ventaja de la IA es que no solamente analiza el contenido, sino también las imágenes. Entonces, por ejemplo, en la fase de planes de acción, aquí hay que hacer el análisis, vamos a darle clic y aquí lo hemos dividido en dos etapas. No solamente hacer el análisis bajo la metodología y planes de acción, sino que nos ayuda a identificar conductas positivas y negativas. Entonces, de esta manera, no solamente vamos a poder establecerlo para el usuario qué fue lo incorrecto, sino también lo que hizo bien, ¿no? Lo que estaba de forma adecuada. Y aquí hay algunas conductas negativas identificadas, como lo va detallando, la evaluación de peligros y riesgos para cada uno de los puntos. En este caso, no hubieron conductas positivas en la imagen que se presentó y luego le vamos a pedir que nos ayude con el análisis de riesgos y las medidas de propuestas correctivas, ¿no? Entonces, de esta manera la plataforma nos va guiando en ese paso a paso. Es así como funcionan el 95% de módulos de la plataforma. Por eso es interesante que conozcan qué hay por detrás al momento de poder automatizar. Y lo que siempre proponemos a los clientes es que ellos como tal van en un paso a paso, primero digitalizan los formatos a través de diversas herramientas, tanto gratuitas como versión paga, y luego cuando se dan cuenta de que quieren tener ya la gestión total de cada uno de los procesos, ya van buscando la automatización, ¿no? Y aquí vemos el análisis que se ha realizado, la detección de peligros, posibles causas y daños, la categorización de los riesgos, como observarán,
qué controles se proponen implementar y el plan de tratamiento de riesgos, ¿no? Como observarán para cada uno de los detalles evidenciados, el nivel de prioridad, cómo lo deberían implementar y quién lo debe liderar, por ejemplo. Entonces, de esta manera vamos a tener el control tanto del análisis como de las acciones propuestas. A partir de ello, ya hemos optimizado tiempos y lo que la plataforma a continuación nos puede brindar, además de lo que les he ido mostrando, es tres herramientas que nos van a facilitar la gestión y analítica. Uno es gestión de reportes, así como podemos generar un registro de cada incidente, por ejemplo, también podemos tener configurado reportes de la gestión, ¿no? Entonces aquí en este apartado siempre podemos crear un nuevo reporte, así como podemos modificar el que se haya configurado. Lo podemos ejecutar desde aquí en el formato que necesitemos. Le damos clic en ejecutar y listo, ¿no? En cuestión de segundos, compila la información y como una foto de nuestra gestión nos muestra la estructura del reporte. En este caso, índice de frecuencia a nivel de empresa, cuáles han sido los resultados en base a los niveles de significancia, ¿no? Y aquí lo tenemos subdividido este mismo indicador, pero ya por cada una de las sedes, como observarán. Y así como este caso, podríamos tener una gráfica donde nos muestre la comparativa, ¿no? A nivel de empresa y para cada una de las sedes, este principal índice de severidad, así como índice de accidentabilidad. Entonces, dependiendo de la información que tabulemos en el diseño del reporte, nos mostrará los resultados. Una de las grandes ventajas de esta funcionalidad es que no solamente podemos ejecutarlo, podemos dejarlo programado. De tal manera que podemos establecer, por ejemplo, vamos a crear una secuencia aquí, reporte HC quincenal, por ejemplo. Vamos a colocar la fecha de hoy para poder visualizarlo. Entonces vamos a establecer que todos los primeros de cada mes hasta mediados del próximo año, julio 15, se va a autogenerar este reporte. El asunto del correo, el cuerpo de mensaje, como observábamos tanto en el ejemplo de notificaciones como el que vemos aquí, se puede dejar preconfigurado. Aquí vamos a establecer la periodicidad. Cada 15 días se va a autogenerar y podemos seleccionar personas con nombre y apellido, áreas, cargos de la organización que necesitamos que lo reciban. Entonces vamos a decir que todo el área de seguridad va a recibir el informe, así como la gerencia de operaciones, por ejemplo, ¿no? Le damos clic en aceptar y ya la plataforma nos indica que está configurado. Cada 15 días ese reporte va a llegar al correo corporativo de las personas seleccionadas. Entonces ya de esta manera, así estemos en una auditoría, de repente periodo vacacional, el sistema siempre irá notificando, socializando este reporte. De igual manera tenemos un módulo llamado indicadores, que es la segunda opción. En este módulo indicadores vamos a poder crear todos los indicadores manuales y automáticos, de tal manera que un indicador manual, por ejemplo, horas hombres trabajadas, un indicador automático, necesitamos tener un contador de cuántos incidentes sucedieron. Entonces aquí estoy ingresando a un indicador, cada indicador tendrá una ficha, allí podemos establecer datos del mismo, ¿no? El tipo de indicador, la magnitud, un segundo. Bien, la periodicidad, de repente tiene una fórmula de cálculo, si el indicador tiene alguna dependencia como una estructura vinculada a las sedes, por ejemplo, y valores de referencia, es decir, un valor meta, recomendado, riesgo, de tal manera que si no cumplimos, el sistema lo que nos va a mostrar es una semaforización, que lo vamos a ver a continuación. Aquí vamos a seleccionar un periodo, por ejemplo, y vemos estos rangos permisibles, ¿no? Cuando estemos en valor riesgo, justamente la plataforma lo que va a hacer es notificar al responsable del indicador, como vemos en este caso, por ejemplo. Entonces le muestra un semáforo. Observarán que cuando estamos en los estadios de amarillo-verde se muestra el cursor, pero cuando estamos en rojo nos muestra como un botón.
de tal manera que no solamente nos notifica por correo electrónico, sino podemos relacionarlo a un plan de acción. ¿Qué es lo que debemos hacer para que no continuemos o el siguiente periodo no estemos en valor riesgo, ¿no? Eso es lo interesante, que proactivamente nos notifica y podemos a partir de ello generar un plan de acción. Los principales indicadores también podemos darle una opción gráfica. A partir de este módulo de indicadores podemos crear una especie de tableros por tipo de indicador. Entonces, por ejemplo, ratio de accidentabilidad y vemos ahí gráfico de líneas, barras. Por ejemplo, aquí tenemos un segundo tablero donde vemos indicadores de resultados, de los accidentes, del número de enfermedades ocupacionales, de las inspecciones, del cumplimiento del programa de capacitaciones. Entonces, a partir de los datos que vayamos gestionando, podemos directamente establecer una opción gráfica para ellos. Si tenemos una estructura de indicadores, como les contaba, por sede, por área, podemos definir en la plataforma y ver cómo el resultado de cada de estas dependencias impactan el valor del resultado corporativo, ¿no? Finalmente, también tenemos una solución para analítica de datos, que es un BI. Voy a mostrarles desde este entorno demo. Entonces, ¿la idea cuál es? Que si bien hemos digitalizado, tenemos todo el proceso controlado a través del seguimiento automatizado mediante las notificaciones, las alertas, podemos tener los reportes que necesitemos. Seguramente, dependiendo de la cantidad de información, vamos a querer tener una manera más práctica aún de poder consultar la misma. Entonces les voy a mostrar algunos ejemplos que nos van a ayudar con ello. Nosotros tenemos una solución BI, en este caso lo trabajamos mediante ClickSense. Si tuviesen alguna herramienta ya BI en sus organizaciones, mediante la integración vía web service, pueden llevar toda su información y construir algo bastante similar, ¿no? Para efectos del ejemplo, vemos, por ejemplo, un cuadro de mando de actos y condiciones. ¿Cuántos actos fueron reportados? Podemos hacer una campaña de sensibilización para saber quién es el colaborador que más reporta, qué está reportando, en qué sedes y áreas de la organización se están reportando. Yo de repente mañana me tengo que reunir con el gerente de producción. Entonces selecciono de repente el área de planta para que él conozca cuántos actos y condiciones fueron reportados en las plantas, independientemente de la ubicación, ¿no? 21 fueron reportados. Yo quiero hacer énfasis en los actos inseguros, 16. Y de repente me reúno, además de con el gerente, con el jefe de planta de determinadas sedes. Entonces puedo seleccionar esas sedes y ver cuál ha sido el impacto de la gestión, por ejemplo, ¿no? De tal manera que en función a las variables que yo vaya seleccionando, el cuadro de mando se va actualizando. Y es así como nos ayuda a tener visibilidad. Algo bastante similar vemos con la gestión de incidentes. Vemos la tipología, la gerencia involucrada, la parte del cuerpo afectada. Entonces, mientras vamos alimentando de información a los módulos respectivos, tendremos estos cuadros de mando en línea y de forma automática, ¿no? De tal manera que si queremos tomar decisiones, dar una propuesta de acción de mejora, va a ser en función a data fiable porque los resultados se van a actualizar en automático, ¿no? Podemos ir dándole clic a las diversas variables que necesitemos para analizar la información. Aquí, por ejemplo, tenemos una cantidad de registros realizados. Si se hubiesen materializado, es decir, en cada registro vamos a poder colocar un valor cuantificable, cuánto del total están cerrados, cómo han ido evolucionando mes a mes. Si queremos tener un mapa de calor, en qué zona del país, provincia, departamento, entre otros, vamos dándole clic a las variables y se actualizan nuestros cuadros de mando, ¿no? Como observarán. Entonces, lo interesante es justamente ello, ¿no? Que todos participen del sistema de gestión de manera proactiva y mediante el acompañamiento de la plataforma, con las notificaciones, seguimientos, y que la propia herramienta nos ayude a tener visibilidad de cómo va la gestión. La plataforma, como les contábamos al inicio, es bastante amplia, tiene bastantes herramientas. Hoy hemos tocado alguna de ellas, pero seguramente los invitamos a seguir profundizando más en este tipo de soluciones para que puedan conocer cómo podemos darle soporte a su gestión.